Por eso para Dios se le hace difícil establecer su ley en Israel, porque cuando Él cree que hay un pueblo que lo va a adorar, que Él cuando cree que hay un pueblo que le va a dar el primer lugar, consigue una gente con un corazón endurecido. Amados hermanos, esos corazones de piedra todavía existen el día de hoy. ¿Cómo usted dice eso, pastor? Porque cuando usted le predica a la gente que Cristo lo ama, cuando usted le dice que Cristo murió por ellos, cuando usted le dice que hay buenas noticias, el evangelio de salvación, esa palabra que usted predica, la gente le dice: no quiero eso, ahorita no, después otro día, porque su corazón es de piedra para que entre la palabra de Dios en ellos. Pero yo conozco a uno que quebranta la roca. Yo conozco a uno que cuando agarra y le da con el martillo a una roca, la quiebra, la quebranta, la rompe para establecer su ley en el corazón de aquellos que son duros también. Libro de Juan. Para los que están sentados, por favor, ponemos de pie, reverenciamos esa poderosa palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto lo tienen? Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante, amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. Amados hermanos, hay un tema muy fuerte en esta noche. Voy a hablar bajo el tema el dedo de Dios. Dígale que tiene a su lado: el dedo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Esta es una de las historias más conocidas en la Biblia. Una historia que yo creo que ha sido difundida a nivel mundial, sobre todo porque la misma Escritura narra esta historia. ¿Quién no ha escuchado que una mujer cayó en adulterio una vez hace mucho tiempo en Israel? Es una historia que se ha contado a lo largo de muchos años, porque es una historia un poco controvertida. Es una historia que refleja algunos detalles importantes con respecto al carácter de Jesús. ¿Y quiénes eran los protagonistas en esta historia? Es importante que nosotros definamos, porque sin nosotros saber, yo cuando empiezo a leer esta escritura hace ya como 3 semanas, tenía ya escudriñando en las madrugadas y leyendo sobre este tema. El Señor me traía unas cosas muy importantes, la cual sé que usted hoy va a salir bendecido con esta palabra de una manera sobrenatural. Y es que cualquiera por encima ve como una historia. Es una historia, si podamos decir, con un final feliz. Ese es el tipo de historia que a todos nos gusta, porque siempre donde Jesús estaba había un final feliz. Y es una historia que aparentemente por encima, como le hemos leído durante años, uno observa unos hombres con ganas de hacer justicia o hacer cumplir la ley. Una mujer que está cometiendo una infracción, la cual Dios había mandado que no cometiera adulterio. Ahí vemos cómo la llevan donde Jesús. Y parecer, o lo que nos dicta más o menos el panorama general, es que la misericordia y el amor de Jesús está por encima del juicio, y al final aquella mujer queda libre.
Pero aquella mujer no queda esa historia. Lo que sabe la historia de esta mujer, ella se convierte en una discípula del maestro, al punto de que ella camina a lo largo de todo el ministerio de Jesús, incluyendo está en el tiempo de la muerte y en el tiempo de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús se manifiesta, es lo primero que se le presenta es a unas mujeres. Se cree que entre ellas está esta mujer a la cual Jesús le perdona. Quiere decir que esta mujer no solamente está en el comienzo del ministerio de Jesús, sino que está en el proceso de Jesús. Y cuando Jesús resucita, también está allí. Así que esta mujer tiene un protagonismo importante a lo largo de la historia de Jesús. Y esta historia es más profunda de lo que nosotros creemos. Pero yo, cuando examinaba todo, el Señor me empezaba a ministrar en el Espíritu y me dijo: ahí en esa historia hay un misterio profundo que está escondido. Y yo le decía al Espíritu Santo que me enseñe, porque Él fue el que escribió la Biblia. Todos los hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Así que si usted quiere saber los misterios que hay en algún pasaje de la Biblia, usted tiene que preguntarles al Espíritu Santo y Él le va a decir todo. Yo le aseguro que se lo va a ir diciendo. Y cuando usted lo termine de predicar, le va a decir algo más después de allí. Así que viendo esto, el Señor me decía: William, ahí hay un juicio que se está ejecutando en esa historia. Ese juicio es un tribunal. Ahí se está debatiendo un juicio en ese lugar. Y cuando el Señor me abrió la mente con esto, yo empiezo a observar que para un juicio tiene que haber alguien que haya cometido una falta. Quiere decir un imputado. Quiere decir que alguien que cometió una falta o infringió la ley. Tiene que haber un abogado acusador. Y tiene que haber también uno que defienda al que está siendo acusado. Porque aún siendo culpable, tiene derecho a la legítima defensa. Por eso es que la gente, cuando comete un delito, lo primero que le pregunta si va a poner un abogado privado, y si no tiene, porque no tiene real, no tiene dinero, entonces el Estado le garantiza una defensa pública. Por eso es que todo aquel que va a ser presentado delante de un juicio tiene alguien que lo defienda, y también tiene que haber alguien que lo acuse. En el caso de nosotros, el ministerio público es el que acusa de parte del Estado. Quiere decir que una persona que comete una infracción tiene alguien que lo acusa, tiene alguien que lo defiende. Pero también hay unos jueces. ¿Quiénes son los jueces? Gente que se prepara en cuanto a la ley, conoce la ley, y no solo que la conoce, sino que también la escribe. Por eso es que hay un tribunal supremo, hay magistrados, hay jueces constitucionales, hay tribunales constitucionales que son los que fabrican la ley. Si usted se da cuenta, los que están en la Asamblea Nacional son personas que fueron votadas para estar allí, pero el trabajo de ellos es hacer leyes, y los jueces en todo el país están en la función de ejecutar que esas leyes se cumplan. Todo esto se lo digo ¿para qué? Para que podamos entender que aquí se trata de un juicio. Es más que una historia, es un juicio que se está llevando, pero no es un juicio sencillo. Es un juicio que tiene que ver con una profundidad en cuanto a Dios y en cuanto al hombre. ¿Por qué hay un juicio? Porque el juicio es consecuencia del pecado de la humanidad. ¿Y cómo usted me explica eso? Porque cuando una persona no conoce nada de ley, cuando una persona no conoce lo que es bueno y lo que es malo, esa persona es incapaz de juzgar a alguien. Y le voy a poner el caso específico de un niño. Usted agarra un niño que tenga 3, 4 años, y ese niño no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Ese niño es incapaz de juzgar a alguien. El niño, por eso, sea bueno, sea malo lo que él esté viendo, él no emite juicio. El niño simplemente es un niño, es inocente. Pues así estaba Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando ellos estaban en el huerto del Edén, ellos estaban en la etapa de inocencia. Ellos no sabían lo que era bueno y lo que era malo. Por eso es que el debate que había en el huerto del Edén es que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la serpiente le dijo: cuando ustedes coman de ahí, ustedes van a saber lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios se lo advirtió: no coman de ese árbol, porque sus ojos serán abiertos. ¿Para qué? Para tener conocimiento entre el bien y el mal. Y eso facultaba a Adán y Eva para emitir juicio. Quiere decir que antes de eso no tenían capacidad de emitir juicio, porque estaban en una etapa de inocencia, sin conocer qué era lo bueno y qué era lo malo. Pero una vez que entra el conocimiento, ahí entra el juicio en la raza humana. Quiere decir que toda la descendencia de Adán hasta los días de hoy, a nosotros
nosotros se nos hace muy fácil juzgar a los demás. A nosotros se nos hace fácil señalar. ¿Por qué razón? Porque tenemos conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y desde que alguien hace algo malo, usted dice, está mal, hizo algo malo, hizo algo incorrecto, eso que está ahí no está bien, esa mujer hizo esto, este hombre hizo aquello. Y desde allí nos hemos convertido en jueces de nuestros mismos hermanos. Pero vea en qué condición, en una condición caída de conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Así que estamos en medio de un juicio. Caminamos bajo un juicio constante sin nosotros saberlo. Y por eso debemos cuidarnos, porque el juzgar es una obra de la carne. Ahora la Biblia te habla de juzgar, pero dice la Biblia con justo juicio. ¿Cuál es ese justo juicio? El justo juicio es que lo hagamos conforme la palabra, que lo hagamos conforme la doctrina y que lo hagamos con amor y con misericordia. Porque dice la Biblia que juicio sin misericordia será para el que no tiene misericordia. Quiere decir que por encima del juicio está la misericordia, está el amor. Y por eso es que aquí vemos a un Jesús que le llevan a una mujer para juzgarla, pero por encima de la ley estaba el amor de Jesús de Nazaret para con ella. Por eso Jesús es parte de aquel juicio. Por eso es que cuando examinamos lo que está pasando, ahí había unos acusadores que conocían la ley, había una mujer acusada y había un abogado defensor también. Por eso tenemos que definir en esta palabra quiénes eran los que estaban en la posición de juicio o de juzgar. Vea lo que dice la Biblia. Entonces los escribas y fariseos, estos personajes, escribas y fariseos, pertenecían a una casta o a una élite en Israel. ¿Quién eran los escribas? Eran gente culta, gente que se encargaban de escribir la ley o de transcribir la ley de Moisés. Ellos eran los que tenían la responsabilidad de leer lo que estaba en el escrito original y pasarlo a hojas limpias en las cuales escribieron la ley de una manera fidedigna, que lo que estuviera en el original estuviera en la copia. Ellos se cuidaban mucho de que no hubiera errores, de que no hubiera alteraciones, de que no hubiera ninguna falla en la fecha, en los números. Y por eso el trabajo de los escribas era transcribir la ley. No había fotocopia, no había Biblia como la vemos ahora mismo, no había imprenta. Y ellos, tanto escribir, ellos se conocían la ley de Moisés, porque tanto escribir algo y escribirlo por años, eso le quedó grabado a ellos en su mente. Ahora los fariseos eran los intérpretes de la ley. Una vez que los escribas escribían la ley, se la pasaban a los fariseos y los fariseos la leían y le daban la interpretación correcta. Quiere decir que yo decía lo que se debía hacer o que decía la ley. Por eso este juicio se cae, porque es un juicio que está amañado. Vea, los conocedores de la ley son los que tienen que llevar a la mujer delante de Jesús. Pero ¿qué dicen ellos? Yo estaba leyendo la Biblia, por ejemplo, lo que dice el libro de Levítico, y dice claramente la ley que si un hombre y una mujer eran hallados en adulterio, ¿sabe qué decía la Biblia? Que ambos, no era uno nada más, ambos debían ser apedreados. Y uno se pregunta, ¿dónde está el hombre? ¿Por qué al hombre no lo juzgan? ¿Por qué al hombre no lo señalan? ¿Por qué el hombre no aparece en la historia? Ahí es donde uno empieza a ver que este juicio tenía un problema. El problema no era fácil, el problema era que estas personas, amados hermanos, tenían un juicio amañado. Era un juicio incorrecto, de muchas maneras había injusticia allí. Estoy buscando por aquí en Levítico. Dice aquí, si un hombre cometiera adulterio con una mujer, esto es Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con una mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente será muerto. Eso es lo que dice la ley. Eso fue lo que escribieron los escribas y eso es lo que deberían haber interpretado los fariseos.
Eso se llamaría interpretar la ley correctamente, y eso también sería hacer un juicio correcto. O podríamos hablar de una manera más sencilla, eso sería la manera fácil y correcta de aplicar la ley de Dios. Si lo hubiesen hecho de esa manera, hubiese sido correcto lo que hubiesen hecho. Pero encontramos que aparece una mujer nada más en la escena, y uno pregunta: ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre que es señalado? ¿Dónde está el hombre que es imputado también en aquella escena? Y yo me empiezo a analizar algunos puntos, y yo me di cuenta que no es un juicio normal, porque tenían que haber traído al hombre. Aquí hay algo más profundo que el Señor nos quiere enseñar más allá de la historia, porque la historia usted se la conoce y me la conozco yo también. Y cuando yo empiezo a examinar cómo ocurrieron los hechos, yo me di cuenta que hay algo un poco más profundo en todo esto. Siempre una mujer ha sido representada en cuanto a la iglesia, y la iglesia gentil sobre todo ha sido catalogada como una mujer infiel. Y también Israel en algún momento como nación, él tiene una figura de mujer, y también se le llama adúltera. El Señor en algunas partes le dijo a Israel: tú fornicaste, tú adulteraste, te fuiste tras dioses ajenos y tras dioses paganos. Eso se lo dijo Dios a la nación de Israel, la llama adúltera. Pero también resulta que Israel, cuando usted ve las naciones gentiles, cuando usted ve quién era la iglesia antes de ser la novia de Cristo, estaban llenos de pecado, estaban llenos de laxivia, estaban llenos de mentira, estaban llenos de todo tipo de pecado. Y cuando se trata de pecado y de violar la ley, el libro de Gálatas nos dice que si violamos la ley en un solo punto, somos culpables de todas. Por eso es que Gálatas enseña que si alguien adultera, pero no adultera, pero miente, se hace culpable de toda la ley. Entonces aquí yo me meto en algo un poco más profundo. Yo empiezo a mirar a esta mujer como la iglesia antes de ser redimida, como la iglesia cuando es acusada, cuando la iglesia cuando no tenía quien lo defendiera, porque antes nosotros no teníamos quien hubiese muerto por nosotros. ¿Cómo estaba la humanidad? La humanidad estaba condenada, mis amados hermanos. La Biblia lo dice, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros pecamos, todos nosotros estábamos como la mujer adúltera, todos nosotros estábamos señalados. Pero resulta que llevaron al juicio a quien era el dueño del amor y la misericordia, porque cuando presentan una iglesia y una humanidad llena de pecado, lista para ser asesinado, listo para pagar muerte por su pecado, y es llevada a los pies de Jesús, ¿sabe lo que encontramos en Jesús? Encontramos fue amor y misericordia. Encontramos en Jesús fue perdón y redención. ¿Qué fue lo que encontramos en Jesús? Que Jesús nos dio la mano para levantarnos, que Jesús no nos señaló, que no nos condenó. Dios mío, esto es para que la gente esté diciendo: gracias Jesús, gracias Señor. Es fuerte lo que está narrando esta escritura. Esta escritura tiene algo muy poderoso que a mí me llama mucho la atención con respecto a lo que dice la Biblia en esta historia, porque tiene cosas un poco más profundas con respecto a lo que es el dedo de Dios. Si yo me pongo a mirar en qué se basaban los escribas y los fariseos para juzgar a esa mujer, ¿qué le daba basamento legal? Un juez juzga según la ley que lo habilita. Una constitución, una ley orgánica, una ley civil, una ley militar, dependiendo el rango y lo que tenga ese juez a dónde operar. Quiere decir que un juez va a emitir juicio según la ley se lo permita. Y yo me estaba dando cuenta que aquí había una separación muy grande, porque Jesús cuando vino a partir la historia de la humanidad en dos. Jesús vino a marcar un antes y un después en la historia humana. Y antes de Jesús, ¿qué es lo que operaba? La ley que le fue dada a Moisés. Pero después la Biblia me dice que hay una nueva ley en Cristo, que es la ley del Espíritu o la ley de la gracia. Que la ley de la gracia es diferente, pero resume toda la ley en ella sola. Por eso es que Jesús dijo: ahora que yo vine, toda la ley se recoge en dos cosas: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el
cumplimiento de la ley. Quiere decir que Jesús, cuando llega a la tierra, Él no solamente está viendo lo nuevo que Él va a establecer, sino el pasado de la humanidad. Tenemos que irnos a Moisés, porque cuando yo empiezo a ver qué es lo que está pasando con Moisés, Moisés se le da una tabla de piedra. Diga conmigo, piedra. Más duro, diga piedra. Y yo, escudriñando la escritura, me di cuenta en la Biblia que dice que fueron escritas por el dedo de Dios. ¿Se recuerda el título del mensaje? ¿Cómo se llama? El dedo de Dios. Moisés está en la montaña. Moisés, Dios le dice que se haga unas tablas de piedra, y el dedo de Dios empieza a escribir en cada una de ellas. Y yo había entendido algo allí. Yo dije, wow, eso era para que no se borraran. Eso era para que permanecieran para siempre. Pero el Espíritu Santo me llevaba y me decía en el Antiguo Testamento cómo era el corazón de Israel. El corazón de Israel era como una piedra, mis amados hermanos. Y para Dios se le hizo difícil escribir en esas tablas su ley, porque la ley de Dios en ellos no cabía. La ley de ellos era difícil para que la cumpliera. Y Dios le dice a Israel más de una vez que esos corazones de piedra yo los voy a cambiar en corazones de carne, porque esa era la naturaleza que había en Israel. Corazones de piedra en el cual la ley de Dios era difícil que se escribiera para ellos. Por eso Cristo está representado en ese dedo de Dios. Ahí está Dios diciéndole a la humanidad en el antiguo pacto: es una ley que yo voy a establecer. Pero esa ley venía para establecerla sobre gente con corazones de piedra. ¿Sabe quién es difícil para que le entre la ley de Dios? El ser humano. El ser humano ha sido siempre rebelde. El ser humano siempre ha sido esquivo a lo que Dios le da como corrección. Por eso Dios tiene que hablarle en figuras a las naciones, a los pueblos y a la gente. Y ahí está escrito el dedo de Dios sobre tablas de piedra que representaban el corazón del hombre. Porque así como es el hombre, así es su corazón. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón del hombre refleja su carácter. El corazón del hombre refleja quién es él. El corazón del hombre refleja quién es él para con Dios. Y el corazón del hombre refleja quién es el hombre para con su prójimo también. Y por eso para Dios se le hace difícil establecer su ley en Israel, porque cuando Él cree que hay un pueblo que lo va a adorar, que Él cuando cree que hay un pueblo que le va a dar el primer lugar, consigue una gente con un corazón endurecido. Amados hermanos, esos corazones de piedra todavía existen el día de hoy. ¿Cómo usted dice eso, pastor? Porque cuando usted le predica a la gente que Cristo lo ama, cuando usted le dice que Cristo murió por ellos, cuando usted le dice que hay buenas noticias, el evangelio de salvación, esa palabra que usted predica, la gente le dice: no quiero eso, ahorita no, después otro día, porque su corazón es de piedra para que entre la palabra de Dios en ellos. Pero yo conozco a uno que quebranta la roca. Yo conozco a uno que cuando agarra y le da con el martillo a una roca, la quiebra, la quebranta, la rompe para establecer su ley en el corazón de aquellos que son duros también. Así que si usted se frustra por predicarle a su familia o a alguien y no quiere conocer, no quiere aceptar a Dios, usted tiene que apelar al martillo. Él mismo lo dice en su palabra: yo soy el martillo que quebranta la roca. No, que ese hombre es duro. Yo conozco uno que es más duro que la piedra. ¿Quién? El martillo de Jehová. El martillo de Jesucristo. El martillo del Espíritu Santo. Tú lo que tienes que orar, orar, orar. Que cuando el martillo le cae, lo rompe. Cuando el martillo viene, desmenuza. Cuando el martillo viene, lo despedaza. Imagínese usted que humanamente usted le ponga una piedra ahí, pum, y le diga: rómpela, con tus manos, con los pies, con los dientes, con lo que tú quieras. Y le ponen una gran roca allí de esas enormes, vamos a hablar de 1 metro de circunferencia, y usted se pone a golpear la piedra y usted no va a hacer nada. Usted se pone a golpear la piedra y usted no va a lograr nada. Así es el corazón del hombre cuando no tiene a Jesús. Y por eso es que mucha gente no ha aceptado a Jesús, porque así son sus corazones. Hay gente que yo conozco que son mundanos,
Y usted le empieza a hablar de Jesús y enseguida se quebranta, enseguida lloran. Dios lo toca, son sensibles a las cosas de Dios. Pero hay gente que son como una piedra. Esa piedra no es lo mismo que la golpees tú a que te digan: toma, te voy a entregar un martillo o te voy a entregar una mandaria. Yo necesito que tú rompas esa piedra. Ya usted no va solo, ya es diferente. La piedra se cree piedra mientras no está el martillo, pero cuando llega el martillo, ahí llegó el que rompe la piedra. Por eso usted y yo que estamos aquí, yo quiero que usted se acuerde cuando usted era piedra, cuando usted decía: no, esos evangélicos tan locos, cuando usted decía: esos pastores lo que quieren es robarme el diezmo, cuando usted decía: eso no es conmigo, eso es aleluya. Pero ve dónde está hoy aquí, porque te agarró el martillo que quebró la roca, y hoy la roca está dando gloria a Dios. Hoy la roca dice aleluya, hoy la roca danza, hoy la roca habla en lengua, hoy la roca ama, hoy la roca le quiere servir a Jesús. A mí me quebrantó el martillo de Dios. Yo no fui fácil. A mí tuvieron que quebrantarme para yo buscar a Dios. Por eso, si usted está hoy aquí, vea, y usted está limpio, sin real, sin carro, sin negocio, sin casa, quizás perdió el matrimonio, perdió la familia. Hay unos que gracias a Dios vinieron con su familia y la tienen ahí. Pero hay mucha gente que Dios tuvo que quebrantarlo para poder traerlo aquí. Y están allí: Señor, pero ¿cuándo es que tú me vas a bendecir? Y Dios te recuerda: acuérdate, como el hombre rico, que tú tuviste tus bienes en tu tierra, en tu vida, y tuviste muchas cosas. Usted se recuerda cuando usted tenía, cuando Venezuela era otra, que usted era la piedra de la piedra. Ay, Dios mío, esto está fuerte. Porque yo le voy a decir algo, hermano, en honor a las piedras. Hay piedras que son más fuertes que otras. Hay piedras que usted le da así y se rompen rápido. Pero hay una piedra que cuando usted le da con el martillo, echa candela, ¡pum!, suelta una chispa, rebota el martillo. Entonces ya no es un martillo, ya hay que buscar un taladro y hay que hacerle un trabajo diferente. Primero hay que perforarlo, se le abre un hueco ahí, se mete un cincel, y después que se busca otra cosa, tiene que darle con varias herramientas porque son más fuertes. Y yo le voy a decir algo: no hay hombre fuerte en la tierra que Dios no pueda quebrantar. Por eso tú tienes que tener esperanza que tus hijos van a llegar, que tu esposo va a llegar, que tu mamá va a llegar, que toda tu familia va a llegar. Porque no hay piedra que Él no pueda romper, no hay piedra que Él no pueda quebrantar. Dios mío, estamos aquí. ¿Cuántos están aquí? Por eso en esta historia hay algo fuerte que me llama mucho la atención, y es que el dedo de Dios escribió aquella. El dedo de Dios escribió: no matarás, no adulterarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, honrarás a Dios, pondrás a Dios de primer lugar, no te harás imágenes de nada de lo que esté en el cielo y la tierra. El dedo de Dios, con Moisés montado en una montaña en 40 días de ayuno. Cuando Moisés baja, él viene con una evidencia, viene trayendo la ley de Dios escrita en tablas de piedra. ¿Por qué razón? Porque a quien le está hablando, que están al pie del monte, tienen corazones de piedra. Nótese, dependiendo para quién es la ley, de allí depende en qué se escribe. ¿Alguien está entendiendo? No, yo creo que mucha gente no entendió esa revelación. Porque no es una sola vez que el dedo de Dios escribió. Yo empecé a leer la Biblia y yo me di cuenta que no es una sola vez que Dios escribió la ley. Dependiendo para quién sea la ley, es el lugar donde se escribe la ley. Si es para gente de corazones de piedra, entonces Dios se le escribió en tabla de piedra a Moisés y se le envía a un pueblo, que el pueblo estaba viendo la ley,
El pueblo estaba observando la ley. El pueblo se le leyó la ley, pero ellos le están dando una referencia donde está escrita. Le están poniendo un espejo. Por eso es que la Biblia se le llama que es como un espejo. La Biblia se le compara con un espejo. Cuando tú la ves, te reflejas a ti mismo. Cuando ellos estaban leyendo la ley, ellos aparte de leer la ley tenían que mirar el material de que estaba hecho, y se lo veían en el espíritu. Lo que iba a reflejar esa tabla de piedra era lo que había en los corazones de ellos, como tablas de piedra también. Por eso es importante que nosotros entendamos eso. Ahí están los fariseos, están los escribas, está la gente que conoce la palabra, son los eruditos, son los que conocen ley, son los que conocen la interpretación de la ley. Aquí es donde viene algo terrible y fuerte, y me voy a meter con alguna gente en esta noche. Me autoriza que me meta con algunos. Los que más saben, cuando no tienen amor y misericordia, son los que más juzgan. Por eso siempre usted va a encontrar eruditos aplicando la ley de Moisés con corazones de piedra. Si en ti se escribieron en tablas de piedra, cuando tú vayas a juzgar a alguien, tú vas a tener un corazón de piedra para aplicar la ley. Porque todos estos hombres que estaban aquí, estos hombres tenían corazones de piedra y tenían la ley de Moisés en sus manos, y dijeron: hay que matarla. Fue hallada en adulterio. Esta mujer, dice la ley de Moisés, que hay que asesinarla. Ese tipo de corazones de piedra todavía están dentro de las iglesias. Son aquellos que están esperando que alguien caiga para señalarlo, para juzgarlo, para decir: hay que meterle disciplina. Hay gente que mete en disciplina de 10 años. Hay gente que mete en disciplina de 5 años. Hay gente que cuando alguien comete una falta, hermanos, si ellos pudieran matarlo apedreado, en este tiempo lo hiciera. Porque cuando tú me dices a mí que alguien le mete en una disciplina de 10 años, es que tú lo quieres matar, es que tú quieres apedrearlo, porque no hay amor y no hay misericordia. Cuando la gente tiene la ley de Dios, pero no en tabla de piedra, sino que la ley de Cristo, sino que la ley del Espíritu, tiene amor y tiene misericordia, y el que cayó lo ayuda a levantarse. El que comete una falta lo ayuda y le dice: levántate, le dice: yo no te juzgo, le ayuda a caminar. Por eso es que yo me he metido en problemas por recibir gente aquí, porque aquí no tenemos piedra para recibir la gente. Aquí tenemos el amor de Dios y el amor de Cristo, y todo el que entre por esa puerta herido, golpeado o señalado, lo que va a encontrar es restauración. Lo que va a encontrar es el amor de Cristo. Lo que va a encontrar en esta iglesia es gente preparada para restaurar a los caídos. A su nombre, gloria. Estamos aquí. Esto es fuerte, porque dice la Biblia que el dedo de Dios escribió aquella ley. Cuando estos llegan, los escribas y los fariseos, dice: fue hallada en el acto de adulterio. Le están diciendo a Jesús: ese adulterio fue ahora mismo. Vea la diferencia. Cuando María le dice a José que está embarazada, dice que él quiso dejarla secretamente para no infamarla, y era un hombre que estaba en la ley. Vea la diferencia de José, el justo, el que fue el padrastro del Señor. Y dice la Biblia, y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en un acto de adulterio, y la ley nos manda a Moisés a apedrearla a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Hubiese bueno que Jesús le dijo: ¿y dónde está el hombre? Pero yo te voy a saber dónde estaba el hombre. Pero esta mujer tenía que aparecer sola en la escena. Esta mujer es más que una mujer sorprendida en un acto. Esta mujer representa a la iglesia cuando no tenía a nadie que la defendiera, cuando Cristo no había venido a la tierra. Mira lo que dice aquí: mas esto decía tentándole. Quiere decir que no era para cumplir la ley de Moisés. No era lo que lo movía a ellos. A ellos no lo movía el celo por las cosas de Dios. A ellos no lo movía el amor por las cosas de Dios. A ellos lo movía era lo que ellos tenían en el corazón, que tenían juicio y tenían ganas de asesinar a esa mujer simplemente porque ellos conocían la ley.
Pero vea lo que sigue diciendo, que esto se va poniendo más interesante al final. Más decían esto tentándole para poder acusarle. ¿A quién? A Jesús. Para después decir, mira, mandó a matarla. El que tenía amor, el que tenía misericordia, dijo, mátenla. Eso es lo que ellos estaban buscando de Jesús. Pero Jesús, hablando de Dios, ¿cuántos saben que Jesús era Dios? Inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Escuche esto, porque el tema es el dedo de Dios. Y aquí yo veo dos dedos de Dios escribiendo. Y ya lo voy a explicar, no se me asuste. No voy a decir que le estoy predicando una falsa doctrina. Hasta el momento de hoy, la gente no te asegura que estaba escribiendo Jesús en tierra. Y la gente, cuidado que usted dice algo de lo que no diga la Biblia. Pero la misma Biblia me dice a mí que ellos, una vez que Jesús empieza a escribir, dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguen escribiendo en tierra. Pero ve el verso 7, como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Aquí pasan dos cosas fuertes y poderosas. La primera, tenemos que tener mucha atención a lo que dice la Biblia. Cuando a él le toca y le ponen a la mujer, Jesús quita la mirada de ellos. Simplemente Jesús no lo sigue mirando. Hay que ver los detalles de la Biblia. Vea los detalles. Él los ve. Cuando él va a escribir, le quita la mirada. Y luego que termina de escribir, los vuelve a mirar nuevamente. Y ahí es donde viene lo que el Señor ministraba a mi vida. Y viene esto. Él empieza a escribir, pero hay algo que nos indica o nos da indicio de qué pasó en el corazón de ellos y qué pasó en la mente de ellos para ellos dejar la piedra. Porque ya sabemos la historia, que no la lanzaron. Vea lo que dice la Biblia. Pero ellos, al oír esto, acusados, diga conmigo, acusados por sus conciencias. ¿Alguien que está aquí? Cuando la Biblia me dice a mí, pero ellos, acusados por su conciencia, cuando Cristo empezó a escribir, escribió algo que causó en ellos que su conciencia fuese acusada. Y aquí donde yo empiezo a entender algunas cosas poderosas como esta. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué significa la conciencia? Alguien tiene que saberlo. La conciencia está en el espíritu humano. Yo lo he enseñado aquí, que el espíritu humano tiene intuición, tiene comunión y tiene conciencia. Tiene tres cosas. Y la conciencia no es otra cosa que la ley de Dios en el espíritu humano, que nos dice todo lo que es bueno y lo que es malo. Quiere decir que cuando ellos estaban señalando a la mujer para acusarla, en la mente de ellos se estaba ejecutando un juicio también. Ahí habían dos juicios. Por eso yo le hablo de dos dedos de Dios. Mientras el dedo de Dios escribía en la tierra, no matarás, no asesinarás, no cometerás adulterio. Lo mismo que se escribió allá en el monte Sinaí, en tablas de piedra, ahora se estaba escribiendo en tierra, porque la tierra significa el material de que fue hecho el hombre. El hombre fue hecho de tierra. El hombre, cuando estamos hablando de la ley de Cristo, es una ley que moldea al hombre, no es una ley que mata al hombre. La ley decía, el que cometa pecado morirá. Pero la ley de Cristo, cuando te dice no adulteres, es porque quiere moldearte el barro en sus manos. Por eso es que aquel hombre estaba en la rueda del alfarero. Dice la palabra que se rompió la vasija en su mano. ¿De qué hecha la vasija? La vasija era de barro. ¿De qué fue hecho Adán? De barro. ¿Dónde escribió Jesús? En el barro. El barro significa que cuando
cuando Cristo viene con la ley de gracia, viene no para matar, viene para moldear a la iglesia, viene para moldear al hombre, para darle la forma correcta, para que se alinee a los pensamientos de Dios, para que camine en la obediencia perfecta de Jesucristo. Por eso vino Jesús a escribir en tierra y no escribió en piedra, porque ahí se está escribiendo de otra manera. El mismo dedo de Dios que escribió en el antiguo pacto, ahora Dios se hizo carne. Dios se le escribió en tabla de piedra. Pero ¿qué me dice la Biblia en el libro de Juan? Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y ahora ya no vino a escribirlo en tabla de piedra, ahora vino a escribirlo sobre tierra, para ver la humanidad, para ver el moldeo del hombre. Y aquí empezamos a mirar dos cosas importantes. Cuando Cristo escribe en tierra, lo que Él está escribiendo lo está acusando a ellos. Lo que escribe ahí en la tierra, en ellos causó un impacto de acusación terrible. Y aquí no viene unas cosas importantes. Cuando alguien está señalando a alguien con su dedo acusador y le dice: este hombre pecó, esta mujer falló, aquel cometió un adulterio, tu dedo que señala a alguien, hay un dedo de Dios que apunta a tu conciencia y te dice: tú también pecas, tú también fallas, tú también cometes errores, tú también haces cosas malas, tú también has quebrantado los mandamientos de Dios. ¿Alguien está aquí? Así que tengamos cuidado. Cuando alguien se atreve a juzgar, ya hay un dedo acusador en su conciencia. Ahí estaba, imaginemos la escena, Cristo escribiendo en tierra: pecados, lista de pecados. Y cuando ellos leían ese pecado, en la conciencia de ellos se decía: eso lo hice yo cometí uno de ellos, en ese pecado yo también fallé. Lo que pasa es que nosotros estamos cansados de clasificar los pecados. Y nosotros los pecados sexuales los vemos como escandalosos. Los pecados sexuales son los pecados de la iglesia, pero la iglesia tiene muchos pecados que no sabe, y pecados que se han hecho parte del caminar en el camino del evangelio. La Biblia dice que todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. ¿Qué es pecado? Si la Biblia me dice a mí que ore y yo dejo de orar, yo estoy pecando. Si la Biblia me dice a mí: no contritéis al Espíritu, y usted contrita al Espíritu, usted está pecando. La iglesia tiene pecados, hermano, que la gente no lo señala. La gente, cuando tiene Biblia, quiere señalar, quiere juzgar, quiere destruir a las personas con lo que conocen de la ley de Dios. Pero yo vengo a decirle a alguien que en esta noche, si hay un dedo de Dios que escribió una ley en tu conciencia y en la mía, esa ley está allí para defendernos y acusarnos y decirnos: antes de tú hacer juicio, ya hay un juicio dentro de ti mismo. Antes de tú condenar a alguien, hay un juicio que está operando dentro de cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos va a ayudar a caminar en amor y nos va a ayudar a caminar en misericordia. Cuando alguien te venga a decir: este falló, aquel falló, la ley de la conciencia te va a decir: tú eres pecador también, tú también has fallado, tú también has hecho lo malo. Y eso nos va a nosotros a cohibir de hacer lo malo, de juzgar a los demás. Y vamos a empezar a ver a los pecadores diferentes, vamos a empezar a ver al brujo diferente. A la gente le dice: mira, llegó una mujer que es bruja, y nadie la quiere saludar, nadie le da la mano, todo el mundo se aleja de ella. Y viene donde el pastor: pastor, llegó una bruja a la iglesia. Pues la bruja necesita a Cristo. Pues esa bruja, para poderse salvar, tiene que venir a la iglesia. Esa bruja, para dejar de ser bruja, tiene que tener un encuentro con Cristo. Desde hoy en adelante usted no le va a tener más miedo a brujos. Ojalá que todos los brujos de la batalla se vinieran a la iglesia. Ministerio Mundial de Dios es el poder. A su nombre, gloria. Si tienes miedo, es porque tú no estás preparado, es porque tú no estás bien delante de Dios. Una vez me llegaron como 4 gente con un terrible error de profecía, muy fuerte, horrible. No le decía falso profeta, pero era como un espíritu de error. Un hombre y 3 mujeres que no tenían parentesco, que Dios les dijo que tenían que vivir los 3 en una casa, que iban a orar, y que iban a tener las maletas listas en la puerta,
y que el pasaporte ellos no lo iban a sacar en el Alzheimer, sino que a ellos el pasaporte se lo iban a entregar en la puerta de la casa sin Alzheimer. Cuando me dijeron eso, dije, esa gente está loca. Amados hermanos, un peligro. Hombres y mujeres que no son parientes entre una casa y que orando, y que Dios le iba a revelar en qué nación iban a ir. Yo cuando vi la película dije, wow, esto está terrible, pero yo no le tengo miedo. Yo le di la bienvenida, bienvenido, pasen adelante y todo, papá. Pero cuando empezamos a ministrar liberación el domingo, la líder estaba allá atrás y de pronto apareció aquí adelante. No fue volando, no, la trajeron cargada, endemoniada. Le ministramos, quedó libre. Si yo le digo quién es, usted no me va a creer, pero no le voy a decir quién es por respeto a las personas. Cuando despertó dijo, ¿qué hago yo aquí? Si yo estaba allá afuera. Se había endemoniado. Le ministramos liberación y quedó libre. Y desde ese día empezó a recibir doctrina, a recibir Biblia. Y esa persona se convirtió en una de las líderes fuertes del Ministerio Mundial de Dios del Poder. Por eso es que no le tengo miedo a nadie que venga como venga. Mándeme los brujos, mándeme los tuertos, mándeme los que tienen error, mándeme al que esté endemoniado, mándemelo para acá. Que aquí le reprendemos los demonios, le oramos y con el amor de Dios lo restauramos, lo preparamos y lo ponemos a profetizar para Cristo, y lo preparamos en el ministerio y lo enviamos a fundar iglesia y lo enviamos a predicar, y así la iglesia crece. A su nombre, gloria. Están aquí. Amados hermanos, la conciencia es una ley que usted tiene que entenderla. Ojalá que todos entendieran qué significa la ley. La conciencia es una ley como que usted tuviera la Biblia en la cabeza. Tráigame la Biblia allí. La ley es algo tan poderoso, amados hermanos, la conciencia. Y le demuestro la existencia de la conciencia desde un tiempo remoto. Caín y Abel. Caín mata a Abel cuando no existía la palabra no matará. Eso no se había escrito, eso se escribe como 2000 y pico de años más adelante. Es que Dios le da las tablas de la ley a Moisés. Pero ¿quién le dijo a Caín que matar era malo? Porque él se lleva a Abel, lo mata, lo deja en el campo, lo deja por ahí, y cuando viene Dios le pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Yo no sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Quién le dijo a Caín que había hecho mal? ¿Quién le dijo si no había ley? No había nada escrito, no había constitución, no había ley, no había ninguna ley civil, no había nada escrito, pero sí había algo que se había escrito con el dedo de Dios. La conciencia. Es como usted tiene esta Biblia, pero en digital, metida dentro de usted como un software. Cuando Dios estaba creando al hombre del polvo de la tierra, ahí el dedo de Dios estaba escribiendo la ley en su corazón y en su espíritu. Cuando Cristo vino a escribir en tierra la ley, no solamente la estaba escribiendo, la estaba repasando, porque ya la ley estaba escrita desde el huerto del Edén en Adán, cuando Dios creó a Adán. Por eso es que nadie se va a salvar y le va a decir, no, yo no sabía, Señor, yo no sabía que no congregase era malo, yo no sabía que orar no era malo, yo no sabía que chismosear no era malo. Oh Señor, yo pensé que un chismecito no era nada dañino. No, porque la conciencia nos acusa cada vez que alguien hace algo malo. Hay algo dentro de ti, hay algo adentro que está vivo, que te dice, hiciste mal, no está bien lo que hiciste. Y esa conciencia es como un juez, que el juez está ahí para acusarnos y está ahí para defenderlo. Y cuando usted es inocente, esa ley también, ese juez, ese dedo de Dios que está ahí te dice, hiciste bien, no hiciste mal, hiciste lo correcto. Por eso es que dice que está allí para defenderlo y está allí para acusarlo. Pero en el caso de los fariseos, la conciencia estaba allí para acusarlo. Y era tanto así que dice la palabra que salían uno a uno, vea, pero ellos
Al oír esto, acusados por su conciencia, vea, no lo acusó Cristo, no lo acusaron los que estaban allí, lo acusó el dedo de Dios, que era más allá que el que escribió la tabla de la ley, que es el que escribió en tierra. El dedo de Jehová, que está metido en la conciencia de cada uno de nosotros, señalando lo que es bueno y lo que es malo. Le estaba diciendo a esta gente, y dice, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, quiere decir desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús allí. Escuche, porque mientras más viejo, más pecado tenía. Había gente joven, estaban comenzando en el pecado, pero había unos viejos que tenían pecado acumulado de años. Tenían años y años y años haciendo lo malo. Quiere decir que los más viejos tenían más pecado en su lista que los que estaban más jóvenes. Por eso dice la Biblia que primero se fueron los más viejos, los que tenían más pecado, los que tenían más cosas malas en su vida. Se fueron yendo y soltaron la piedra. Soltaron la piedra. ¿Por qué? ¿Qué representa la piedra? La piedra que tenían ellos en su mano representaba el material del cual estaba hecho su corazón. Corazones de piedra traían piedras en su mano. Pero el que tiene amor en su mano, lo que carga es amor. En su mano lo que carga es misericordia. En su mano lo que carga es restauración. ¿Qué tienes en tu mano en este día? Si tienes juicio, eso es lo que hay en tu corazón. Si tienes crítica, eso es lo que hay en tu corazón. Pero el que tiene amor y tiene misericordia y tiene a Jesús, siempre tendrá amor y misericordia para aquellos que fallan. Porque tú tienes que considerarte a ti mismo. Más bien dale gloria a Dios que no eres tú que estás en la posición del acusado. A su nombre gloria. Le voy a decir algo para que usted entienda un caído. Tanto yo hablar de gente, tanto venir gente a llorar, pastor caí, pastor pequé, pastor fallé, pastor. Yo me he dado cuenta, amados hermanos, que simplemente la carga del pecado es suficiente para una persona que falló. Esa es una carga sobremanera grande. No añadas algo más encima de eso. No añadas el yo te lo dije. No añada el yo sabía. Eso es una añadidura que la pone el hombre. Solo la carga sola del pecado, la vergüenza, las consecuencias que trae el pecado. No estoy quitando eso. Vea, no lo estoy quitando porque el pecado trae consecuencias. El pecado trae exposición. ¿Cuál es? Que la gente se entere. El pecado trae consecuencias como consecuencia le trajo a David su pecado sobre su familia, sobre sus hijos. Eso le trae también una vergüenza. Eso le trae maldiciones a la misma persona. Alguna gente le trae enfermedad en su cuerpo. Otro le trae, hermano, detenimiento de un ministerio. Otro le tranca las puertas de bendiciones grandes que son de parte de Dios. Las consecuencias son variadas. Así que ya ellos tienen sus propias consecuencias de quebrantar la ley. No hay que añadir nada a eso. Que es lo que Dios está esperando con esta iglesia. Amados hermanos, que allá afuera hay cantidad de mujeres como esta mujer allá en adulterio, que no han llegado nunca a una iglesia, que están heridos en sus casas, que están heridos en algún lugar, que están descarriados en alguna parte de la ciudad y no van a ningún lado porque saben que donde llegue lo van a matar. Pero hoy tenemos que decirle a Dios: Jehová, aquí es diferente. Aquí tenemos la ley de Cristo, aquí tenemos la ley de Dios. Mándalo acá. Lo que en otro lado no lo quieren, mándamelo para acá. Mándame a los adúlteros, mándame a los fornicarios, mándame a los hechiceros. Y la iglesia de Cristo debe estar preparada para recibirlo, amarlo y no juzgarlo. A su nombre gloria. ¿Cuántos están aquí? La ley de Cristo no condena tu pasado, pero te corrige a cambiar en el futuro y en el presente. Así que todo el que está aquí, no importa cómo tú viniste, no, que yo hice esto, que yo hice aquello, y eso es una vergüenza para la gente. Yo no sé cómo hay gente que con una soltura: no, yo maté, hermano, y yo cuando le he metido a puñal al hombre, ¡pam!, y yo cuando le volé la cabeza. Oye, se jactan como con un orgullo del pasado de ellos.
A mí me da pena hablar de mi pasado, porque no estoy orgulloso de lo que Satanás hizo en mi vida. Ahora lo que Cristo es en mi vida, eso sí lo voy a testificar, que Cristo cambia, que Dios liberta, que Dios transforma, que Dios es bueno, amplio en todas las áreas. A su nombre y gloria. Por ahí el Señor me está dando un tema: prohibido olvidar. Dios mío, eso va a ser poderoso. Nunca debemos olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Es importante eso. Dice la Biblia, ya para terminar, enderezándose. Quiere decir que cuando ellos se fueron, Jesús no los estaba mirando. Señor, el adulterio está así. Empezó a escribir en tierra y ellos leyeron lo que Jesús estaba escribiendo. Empezaron a soltar la piedra y Jesús escribiendo. Jesús escuchando las piedras caer a tierra. Pum, pum, pum. Y él siguió escribiendo. Cuando él levanta la mirada, no hay nadie. Él no lo estaba viendo con los ojos físicos, pero desde arriba el Padre sí los estaba mirando. Y le estaba acusando con su conciencia. Mientras Jesús quitó la vista de ellos, se escenificó dentro de sí mismo un juicio para ellos mismos que los acusaba de todos los delitos que habían cometido. Y cuando ellos veían ese juicio dentro de sí mismo, no había nada que pudiera defenderlo. No había nadie que peleara por ellos. No había nadie que le dijera algo a ellos. Simplemente le tocó fue soltar la piedra con cuidado. Así que cuando intentes agarrar una piedra, va a haber un juicio aquí dentro de ti que te va a decir quién eres tú. ¿Quién te puso a ti como juez? ¿Quién te mandó a juzgar? ¿Quién te mandó a señalar? ¿Quién te mandó a criticar? ¿Quién te mandó a señalar? Ese juicio va a estar aquí, ve. Ojalá que en todas las iglesias se enseñara esto y que todos los pastores enseñaran esto. Ojalá que este video Dios lo use y lo lleve a mucha gente. Se acabaría, hermano, el juicio en las iglesias. De criticar cómo vistió aquel, de criticar cómo vino aquel, de señalar cómo vino aquella, de murmurar qué hizo este, de criticar aquel, de criticar al otro. Vea, yo le voy a decir algo: el juicio es de Dios, mi hermano, es de Dios. Dios un día nos va a pedir cuenta. Dios nos va a pedir cuenta, no te lo va a pedir por los demás, Dios te lo va a pedir por ti, por cada uno de nosotros. Procura que tu conciencia no te acuse a ti y de tu caminar en integridad delante de Dios, y deja el juicio a quién, a Dios, que ese sí sabe juzgar. ¿Cómo yo sé que sí sabe juzgar? Porque ahí está Jesús. Cuando él juzga, juzga con amor, juzga con misericordia y no señala a nadie. Por eso cuando él levanta la mirada no había acusadores allí, no había. Y le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te señalaban? Y ella le dijo: no están, Señor, se fueron. Y él le suelta aquella palabra terrible: yo tampoco te acuso. Cuando a usted se le ocurra acusar a alguien, entienda que Jesús a esa persona no la está acusando. Y sabe, la gente que acusa en el nombre de Jesús, porque agarra la Biblia que es de Jesús, agarra la palabra que es de Jesús, y con esta palabra que es de Jesús quieren matar a la gente que ha fallado, y quieren enterrar a la gente, y quieren apedrear a la gente. Y véame con la Biblia en la mano. Esta misma Biblia, que es una bendición para muchos, para algunos es una piedra lo que tienen en la mano. Algunos tienen que soltarla, hermano. ¡Pum! Porque su corazón es como de piedra. Una persona con un corazón de piedra no puede tener la Biblia en la mano, porque va a usar la Biblia para golpear a la gente. Va a usar la Biblia como piedra
el que tiene el corazón de piedra, pero el que tiene el corazón lleno de amor y misericordia, la Biblia para ellos va a ser amor y misericordia. Va a usar la Biblia para restaurar. La Biblia te va a decir que Dios no deja al caído en el piso. La Biblia te dice a ti que Él tiene misericordia. La Biblia te dice a ti que Él perdona. La Biblia te dice a ti que Él restaura. A su nombre gloria. ¿Cuántos están aquí? Pero le dio una advertencia, como siempre lo hace Jesús: vete y no peques más. Esta mujer aprovechó esa oportunidad. Esta mujer viene a representar a la iglesia de Jesús, a la iglesia verdadera, que sabe que un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un día estábamos condenados a muerte, pero cuando Cristo vino, nos rescató y nos quitó la sentencia de muerte para que hoy tengamos vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que hizo esa mujer. Esa mujer desde ese día caminó con Jesús. Esa mujer llegó a la cruz donde estaba Jesús. Esa mujer estaba con Jesús en la tumba, y cuando Cristo resucitó estaba de primera allí. Y esas mujeres no quedaron allí. Esa mujer siguió predicando. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, usted ve las mujeres haciendo la obra del ministerio. La iglesia de Cristo tiene que aprovechar la misericordia de Dios y seguir predicando ese evangelio de amor, ese evangelio de restauración. Vete y no peques más. No juegues con el pecado, no juegues con lo malo, no juegues con la sangre de Cristo. Aprovecha la bendición de la restauración de Dios y el perdón y la misericordia que Dios ha tenido contigo. Levántate en esta noche, levántate y dale gloria a Dios por su amor y por su misericordia. A su nombre gloria. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por su amor y su misericordia? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Levante su manito arriba, iglesia, allí. Imagínate a dónde estábamos nosotros. Sentenciados a muerte, condenados a muerte. Otro nivel, porque yo lo aprendí del Señor, pero yo le estoy enseñando a usted. Hay algo más fuerte que el perdón en los seres humanos, y yo se lo voy a decir. ¿Cuánto quiere saberlo? Esto me costó años, hermano. No sé si soltarlo así tan rápido, porque cuando a alguno le cuesta, uno como que no quiere desprenderse de eso. Escuche esto: cuando yo tengo que perdonar a alguien, es porque fui ofendido. Esto es para todos los que perdonan. Antes de usted perdonar, a usted tuvieron que haberlo ofendido, tuvieron que haberlo herido y haberlo golpeado. Y cuando usted lo hieren, eso está en su corazón. Cuando usted dice yo te perdono, es porque ya entró y ahora viene la sanidad. Imagínense aquellos que no les gusta perdonar, aquellos que les cuesta perdonar. Y estoy hablando ahora con los perdonadores. Escucha esto: hay un nivel mayor que el del perdón. ¿Cuál es? El nivel donde nadie te ofende, el nivel donde nadie te hiere, el nivel donde nadie te golpea. Si cuando alguien hizo algo contra mí, a mí no me duele, a mí no me golpea, a mí no me hace nada, no tengo nada que perdonar, porque no logró traspasar mi armadura. Usted necesita ir a cirugía si el disparo le atraviesa y le causa una herida, pero si la bala le pegó a usted y le rebota y no le hace nada, usted no necesita ir a médico. Ahí le solté esa. Usted tiene un chaleco antibala, no te golpea, no te hiere, no te hace nada, y usted camina en paz. Usted puede ver a esa gente con amor, con misericordia. Usted camina tranquilo. Literalmente usted puede decir: dispáreme lo que usted quiera. No, que estamos a lanzar piedra, lánceme, golpéeme, lánceme la que quiera. Cuando una gente está en ese nivel, está preparado para un ministerio poderoso. Porque
cuando usted llega a un nivel de gloria, a usted lo van a criticar, lo van a murmurar, lo van a señalar, a usted lo van a escupir, a usted le van a lanzar todo. Y todo lo que le lancen, a usted no le va a herir. Ejemplo, Jesús. Jesús. ¿Qué le hicieron a Jesús? A Jesús le lanzaron y Jesús estaba blindado. Los apóstoles, cuando todavía no estaban llenos de Dios, una espada le cortaba la oreja a alguien, ¡pah! Eso era una batalla. Cuando fueron llenos del Espíritu, me van a crucificar, no importa. Esteban, lleno del Espíritu, le estaban lanzando la piedra. ¿Y qué dijo? Señor, perdónalo, ellos no saben lo que hacen. ¿Saben lo que estoy viendo? En vez de ver un gentío apedreándome, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Dios Padre. Ahí le voy a dejar ese nivel. En ese nivel caminó Jesús y en ese nivel caminó Esteban, y caminaron todos los apóstoles. Y todos los verdaderos cristianos, verdaderos y maduros, caminan ahí. Si no, a usted que hace como los pescados. Cuando yo era chef de cocina en el Hilton y agarraron un filé de pescado, de mero, de cualquiera así, había que sacarle las espinas con una pinza. Pero ¿cómo la sacaban? No, con una pinza que parece el de las mujeres sacarse la ceja, chiquitica. Pero cuando uno corta ese pescado así con un cuchillo afilado, las espinas no se ven. Están dentro, pero no se ven. ¿Y cómo hacían? No, le pasaban la punta del dedo por la carne del pescado así. Y cuando uno le pasaba la puntica del dedo por la pulpa de la carne, todas las puntas de las espinas se levantaban y quedaban así paraditas. Y ahí es donde empezaban a sacar una por una en fila, hasta sacarla toda. Hay gente que cuando tú ves su corazón así, pareciera que no tuvieran espinas, pero cuando tú le pasas el dedo así, está lleno de espinas. Y hay que empezar a sacarla y sacarla y sacarla. No deje que las espinas entren. No deje que los dardos entren. No deje que el odio entre. No deje. Si no deja, no hay que sacar lo que no entró. ¿Alguien me entendió aquí? Si no entra, no hay nada que sacar. Si a mí me critican y después yo digo, oye, tengo que perdonar a ese varón porque me criticó, quiere decir que lo que él hizo me dolió. Y yo le voy a decir algo: el diablo no pierde tiempo. El diablo sabe a quién le duele y a ese que está apoyando. Pero cuando a alguien ya no le duele nada, el diablo no va a perder su tiempo. Hay que apoyarlo porque no le duele. Ya buscará de matar a uno por otro lado. Hay que matarlo, hay que cortarle la cabeza, tiene que inventarse otra. Pero ese cuentico de que me hirió, de que me ofendió, ese cuentico de que lo que dijo me dolió, ese cuentico alguien tiene que superarlo ya. Eso es una niñada y es un nivel de inmadurez que todavía mucha gente tiene que salir de ahí. Ay, Dios mío, dale la gloria a Dios. Ay, me hizo, me dolió. Ay, me dolió lo que me hizo. Si te duele, es porque todavía está en la carne. Porque usted agarra un espíritu y usted lo puya y no siente nada. Un espíritu no sangra, pero una carne sí sangra. Por eso es que el diablo más nunca se le acercó a Jesús después que resucitó de los muertos. Usted ve a Cristo con un cuerpo glorificado y Satanás se le apareció y Satanás le lanzó. ¿Por qué tú, esa gente que vinieron a Jesús a apuñalearlo, a apedrearlo, a meterle lanza y a crucificarlo, por qué no fueron después que resucitó? Porque ya en el nivel que él estaba no podía morir. Ya en el nivel que él estaba ya no podían hacer nada. Y así Dios quiere una iglesia empoderada. Agárrate de Jesús, no el que estaba allá en la cruz herido, el que tienen los católicos guindados en una cruz de madera. Agárrate del Cristo que resucitó de entre los muertos y camina en poder y gloria. Un Cristo glorificado y un Cristo de poder. A su nombre, gloria. ¿Cuántos están aquí? Allá para abajo. Ahí va, se está prendiendo esto. De la muerte. Se está prendiendo eso. Se va, se va, se va, se prenda, vaya. Se va, se va, se va. Se va, Dios mío, muerte. Algo está sucediendo. Se va, se va. Hay algo que está rompiendo, Dios. De brujería. Está rompiendo, está rompiendo. Está rompiendo, está libertando. Algo está sucediendo en tu casa.
no me puedo ir con esto. No me puedo ir con esto. Suéltalo. Esta tarde cuando estaba orando, como eso de las 4 de la tarde, casi a las 5, Aleluya. yo le estaba orando a Dios y Dios me traía memoria y me decía: Aleluya. hay un grupo que han dejado de subir a la montaña. Aleluya. Y tienen que subir rápido a la montaña. Tienen que subir a preparar sus tablas, las tablas que le voy a entregar arriba. Y están aquí, están, mira, 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 mira. Están aquí, tráemela, papá. Ay, ay, ay. Tráemela, tráemela. Dios mío, tienes que subir, tienes que subir, tienes que subir, tienes que subir. Déjate de subir a la montaña. Prepárate, prepárate, porque déjate de subir a la montaña. Sube, que te estoy esperando. Ahí está la convocatoria. Tráemela, 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 Jehová. Fuego. Tráemela, Fuego. tráemela, Fuego. tráemela, Fuego. tráemela, tráemela ahora. Sácala, 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 que tiene que subir, tiene que subir. Mayelín, Mayelín, Mayelín. Tráemela, papá, tráemela, papá, tráemela, papá, tráemela. Mira, viene, 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 viene. Le agarró el espíritu allí. La intervención No tenía que divina. irme con esto. Suelta, suelta. Cuando el pastor estaba hablando de las tablas que fueron en Cristo, y dice que fueron por el dedo de Dios, dice que bajó Moisés con las tablas y las quebró, pero ahora Moisés tenía que subir nuevamente con sus propias manos, hacer nuevamente las tablas. Y yo creo que aquí hay gente, amados, que tiene que subir de la montaña. Tienen tiempo que no subes, tienes Ay, tiempo ay, que ay. no subes, tienes tiempo que no subes, y antes subías constantemente, y ahora ay. Dios mío, Dios mío, Dios mío, mira, 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 tienes que subir a la montaña, que te estoy esperando para señalarte con el dedo. Ni las potestades, ni almas. ¿Dónde está la hermana Alcira? Tráeme Mayelín, Alcira. Mayelín. No han prevalecido. Quiera o no quiera, Mayelín. Grítale. Quiera o no quiera, Mayelín. Ponle la mano. Tú eres marcada. Tú eres marcada. Órale, Tú órale, eres, órale. agárrala, 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 agárrala. Vamos, Agárrala. Ministrale de profeta a profeta. Agárrale. Ministrale de profeta a profeta. Joder. Ahora recibe, recibe vida, recibe vida, recibe vida. Ahora, Poder de Dios sobre ella ahora. ahora. Poder de Dios sobre ti ahora. Poder de Dios sobre ti ahora. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí está Dios. De profeta a profeta. La salida. Se levanta. La salida. Se levanta. La salida. Se levanta. La salida. Se La levanta. salida. La Se salida. levanta, Mayelín. Vamos, se levanta. Ahora. Recibe liberación ahora. La mano. Recibe liberación ahora. En Que el no nombre pida de más Jesús. confirmación. No me pida más confirmación. La orden Ahora. está dada. Suéltala. Sube. Sube a la montaña. Suéltala en el nombre de Sube. Jesús. Todo lo que no es de Dios se va ahora. Suéltala. No me pida más confirmación. Sube. En el nombre de Sube. Jesús. Sube, sube. Hay gente que tiene que subir rápido. Suéltala Hay ahora. gente que tiene que subir rápido. Todo lo Hay que no es gente de que Dios tiene que sale. correr rápido. Y tráemela lo que no para es de acá, para el Dios frente, sale. Jehová. Tráemela para el frente, Jehová. Ahora, Tráemela para el frente, Jehová. Tráemela para el frente, Espíritu Jehová. inmundo, Tráemela, tráemela. Que ruja el león. Ahora. Ahora. Tierra se estremezca. Ahí está la Ahora, intervención de Dios. ahora. En el nombre de Jesús. La intervención de Dios en En el liberación. nombre de Jesús. En el 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 Por eso es que nombre estás de recibiendo Jesús. ataque en tu casa. Todo dardo en su mente. Por eso es que Su estás estómago, recibiendo en su ataque en tu vientre casa y ahora. no lo sabes. Ahora, por el poder de la palabra. Ahora. Señor, glorifícate ahora, intervenla. Sube. Haz una intervención. Sube a divina, pelear por Jehová. tus bendiciones. Sube a pelear por Una tu intervención finanza. por el Espíritu. Sube a pelear por tu familia. Por el Espíritu, por el Sube, Espíritu sube, ahora. sube, sube.
Agárramela, papito. Y Dios mío, prepara sus estómagos. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Dios mío. Espíritu Santo, abrázala. Espíritu Santo, abrázala con tu poder. Ahora. Siente su presencia. Siente su presencia. Ahora viene sobre ti. Agárrala, profetas. Es la unción. Apártate para mí. Recibe. Apártate para mí. Recibe más. Apártate para mí. Dios mío. Más del Espíritu. Apártate para mí. Recibe. Recibe más del Espíritu. Lengua de fuego. Ahora. Lengua de fuego. Lengua de fuego. Ahora actívate. Ahora. Fluye el Espíritu. Fluye. Dios Ahora, más. Más del Espíritu. Dale libertad al Espíritu Santo. Ahora. Activa esa lengua. Actívala ahora. Ahí está el poder. Recibe. Wow. Esta noche, recibe. Padre. Ahí está la intervención de Dios sobre esta noche. Ay. Poder. Suelten la lengua. Oí palabra de Jehová. Hay convocatoria para los guerreros. Hay convocatoria para los atalayas. Suban. Recibe esto, lo que me está diciendo el Espíritu. Escucha bien lo que me está hablando Dios. Aleluya. No quiero que estés preparando tanto tu salida, ni acompañante. Quiero que subas sola. Quiero que subas sola, me está diciendo Dios. No quiero que vayas con acompañante. No estés preparando tanto acompañante, porque irás conmigo. Y más te sobras. Agárramela, Jehová. Senima Shaya, Listanema Kima. Dios mío, la gloria de Dios va a descender. La gloria de Dios. Le tocan a la matini mixini mequeya. Le shanani yokei. Yaki manshana nakini. Le tolana le. Shaki manotoro bakima. Shaki manshei alaya. Le shalaye. Ay, Dios mío. Padre. Gloria, aleluya. Padre. Tráeme toda esa gente que sabe que tiene que subir a la montaña. Quiero que pasen aquí corriendo. Gloria, aleluya. Ellos saben, tienen que subir rápido. Yo quiero que venga para acá adelante, porque voy, Dios mío, tú sabes, Viene otro nivel. que tienen que apartar. Viene otro nivel en esa montaña. Hay algo que va a ser revelado de parte del Espíritu Santo. Pasa corriendo rápido, porque si no el Espíritu te va a traer. Ya tienes que dejar las comodidades. Es urgente que quiero que subas. Oh, gloria, aleluya. Pásame a ella ahí. ¿Cuánto tiempo tú tienes planificando salir a unos ayunos? Oh, gloria, aleluya. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto? Dime. 4 meses. 4 meses planificando salir. Y estás planificando salir con compañera, ¿verdad que sí? Porque no quieres ir sola. Dios mío. La orden es ir solas, porque las voy a preparar.
las voy a capacitar, las voy a preparar, las voy a preparar. Tengo que romper algo en ustedes. Tengo que romper algo en ustedes. Tengo que romper esa piedra. Tengo que romper esa tabla para crear una nueva. Para crear una nueva. Dios mío, agárramela. Agárrala. Gloria, aleluya. Sopla Espíritu de Dios. Sopla Espíritu de Dios. Sopla Espíritu de Dios. Llénala ahora. Sanima Shaya. Ley Shanama Kimaraya. Ley Shanama Kima. Llénala. Levanten sus manos allí porque hay aceite de Jehová para ustedes en esta noche. Dios unge sus cuerpos. Dios unge sus estómagos. Mintoni le cansana namakatu le mansomi lenduni nakatuni le minsai le dois. Oyamanduni catalán sonomia. Aleri coni sani. Ahora en el nombre de Jesús, reciban en el nombre de Jesús aceite del Espíritu. Reciban. Manos que comienzan a ponerse como aceitosas en el nombre de Jesús. Ahí está la señal en tus manos. Recibe. Ahí está la señal en tus manos. El fuego, el aceite. Recibe. Fuego sobre tu estómago. Aceite en tu estómago. Recibe en el nombre de Jesús de Nazaret. Recíbalo. Oh, gloria a Dios. Levante su manito arriba ahí. Veo gente que como que no está conectados. No te desconectes. Acuérdate del mensaje. El ambiente lo haces tú. Tú haces que el ambiente y la gloria descienda. Tú eres el que hace que el aceite descienda. No puedes desconectarte de la fuente que es arriba. No te distraigas. No te distraigas porque te vas a ir después igual. Quiero que salgas de aquí diferente. Quiero que salgas de aquí con un corazón nuevo, renovado. Dios mío, es una guerra que estamos viviendo. Y cuando Dios me hablaba de eso, de esas personas que tenían que subir, es porque dejaron de mucho tiempo de subir a la montaña. Y esa gente vivía metido en la montaña y dejaron de subir a la montaña. Quiero que subas, porque cosas grandes iré hacia allá arriba. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, prepara ese estómago. Prepáralos. Saca de ellos todo contaminación ahora. Dios mío, limpia los corazones. Dios mío, Padre amado, yo creo que aquí hay gente que van a venir con lenguas nuevas, lenguas cambiadas. Dios mío, Mayeli,